Uno hace el papel para que los pintores lo echen a perder. Esteban Silva es un artista gráfico, maestro papelero, escritor, pintor, organizador comunitario y activista ambiental. A través de su arte y activismo, Esteban logra cautivar los sentidos, despertar la conciencia con su trabajo enraizado en el compromiso social y en un arte culturalmente sensible. Soy artista plástico, soy un pintor que se inicia en el paisaje desde muy joven. Mi pasión por el paisaje viene dando tumbos durante toda mi trayectoria, ya que inicialmente del paisaje salté al arte contemporáneo, y dentro del arte contemporáneo pues me fui enterando de todas las diversidades de materiales, etcétera, que se necesitaban para hacer el trabajo creativo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue siempre, ya sea en museos o galerías o colecciones particulares, ver la importancia que se le daba al origen del papel en el cual estaban impresas o estampadas o pintadas las obras. Con el tiempo me fui enterando que precisamente las cuestiones del papel pues se basaban le daban mucha importancia a los papeles que venían de Europa, porque en México carecíamos de calidad papelera. El papel tiene una historia antigua, vinculada al desarrollo y dominio de distintos pueblos, permitiéndoles documentar no solo sus memorias, sino también su apreciación y conocimiento de sus mundos. El papel nació en China hace aproximadamente 2000 años. Tiene una historia milenaria que marca una transformación importante en la historia de la humanidad al pasar de la cultura oral a la cultura escrita. El papel hecho a mano se originó en el seno de la China imperial, inventado por Tsai Lun en el siglo II de nuestra era, fabricando papel de la corteza de los árboles. Inicialmente, el papel servía únicamente como envoltorio, pero rápidamente comenzó a usarse como un lienzo para plasmar conocimientos e historias. Su influencia llegó hasta Japón y fueron los japoneses quienes refinaron esta práctica, reinventándola con el uso de 3 tipos de fibras: koso, mitsu y gampi. Posteriormente, el papel llegó a otras partes del mundo como Persia, Siria y Egipto, dando fe al desarrollo de grandes civilizaciones en el mundo. Esteban nos cuenta de las características e importancia de este primer papel y su evolución hasta llegar a Europa. La historia del papel en Asia, sobre todo en China, pues tenemos un registro del iniciador del papel, Cain Lun, un eunuco de la corte del primer emperador, quien fue el encargado de investigar y experimentar con fibras para lograr los primeros resultados, a lo que se le fue posteriormente llamando papel, porque antiguamente las escrituras se hacían en tablillas de bambú. Todavía existen bibliotecas enormes donde se guardan desde aquellos tiempos la información en pequeñas tablillas de bambú que se iban a manera de biombos, leyendo de una manera muy inteligente. Con la creación del papel, y la evolución papelera en China, pues esto tuvo una revolución muy importante en cuanto a la cantidad de registros que se podían hacer en un solo formato. Algunos dicen que fue Genghis Khan quien atrapó a unos chinos en la construcción de la Gran Muralla China y se los llevó a Samarcanda, donde estuvieron presos durante un largo tiempo. Nosotros nos quedamos con la imaginación, el ejercicio de la imaginación que es tan poderoso en esta travesía del papel. 500 años antes de este suceso de Samarcanda y Bagdad, ya los japoneses habían, gracias a unos monjes budistas que habían ido a la isla de Japón, habían llevado las primeras técnicas donde se perfeccionaron y se elevó el nivel de papel, el nivel de calidad. No fue sino hasta 1200 o 1100 aproximadamente, 1000 años después, que Europa tiene el primer contacto con las técnicas papeleras. Si nos vamos a los anales del origen de los papeles, pues nos vamos a Egipto. En Egipto ya existía el papiro, antes de los chinos inclusive. Entonces es un poco complicado el ir y venir de todo este trajín papelero en el mundo y en la historia del
la trayectoria del papel. En el caso de América, el papel cuenta con una rica historia. Fueron principalmente los pueblos mesoamericanos, en la época precolombina, quienes fabricaron el amate para la elaboración de códices. De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el papel amate fue un producto cultural de gran tradición en Mesoamérica, que se usaba como tributo para hacer códices, ropa, cordones, adornos en el juego de pelota y para la elaboración de papeles diversos de uso ritual. De esta manera, el papel adquiere un valor cultural patrimonial inigualable. Algunos de los pueblos mesoamericanos, como los Ñu Sabi, mayas y mexicas, plasmaron en él la historia de sus linajes, dinastías, conquistas, alianzas políticas, además de sus conocimientos sobre astronomía, su cosmogonía y la fuerza sagrada de los y las creadoras del universo. Actualmente, algunos pueblos náhuatl aún se dedican a pintar sobre el papel amate y son el pueblo otomí de la comunidad de San Pablito, en la Sierra Norte de Puebla, los únicos que actualmente fabrican este tipo de papel. La invasión europea constituyó una interrupción en la elaboración de los códices antiguos. A raíz de los procesos de evangelización, la destrucción de los códices mesoamericanos representó una de las grandes tragedias de la colonización, desapareciendo con ellos parte de la historia precolombina. Actualmente, solo 15 códices sobreviven, los cuales se encuentran en distintas partes del mundo, permitiéndonos conocer un poco de la vida social, política y ritual de los pueblos mesoamericanos. El papel amate yo creo que es una de las contribuciones más importantes al mundo. ¿Sí? Porque el papel amate originario de Mesoamérica, originario de los pueblos mayas, otomís y posteriormente aztecas, fue un elemento de contribución al mundo papelero nada valorado en aquel tiempo, ya que con la llegada de los españoles y la conquista del Imperio Español en México, pues todos estos acervos y esta tradición se vio truncada, tanto por la misma conquista, por la raíz del ser conquistador, ya que como sabemos en todos los pueblos, quien conquista pues arrasa con el conquistado y con todos sus significantes, incluyendo todas sus documentaciones y todo lo que los hace ser como cultura o como pueblo. Sucede en Mesoamérica de una manera terrible. Por ejemplo, la quema de los locuaces, monjes y conquistadores que venían con nuevas ideas a transformar y a conquistar este nuevo mundo. En ese arranque de conquista, pues se quemaron valiosísimos documentos. Y solamente imaginarnos los 8 días ardiendo la biblioteca, pues ya nos parece bastante espantoso, ¿no? Porque ahí estamos en un momento histórico donde sería un parteaguas, donde se perdió la gran cantidad de escritos, la gran cantidad de saberes que tenían los antiguos habitantes de esta región para dar paso al nuevo mundo. Durante la colonia, un proceso de recuperación de la memoria a través de la documentación de la tradición oral emergió y fue a través de las relaciones geográficas que la historia de los pueblos originarios se comenzó a escribir nuevamente, dando paso a otro momento en la historia escrita en el continente americano, particularmente en Mesoamérica. La relación de Michoacán, elaborada hacia el año de 1540, probablemente por el fraile franciscano Jerónimo de Alcalá, bajo el mandato del virrey Antonio de Mendoza, es un documento que narra la historia antigua del pueblo purépecha. De acuerdo con las investigaciones del Colegio de Michoacán, la relación de Michoacán originalmente comprendía 3 partes. En la primera se describían a los dioses antiguos y las fiestas que se realizaban en su honor. En la segunda se relata la vida y obras del héroe cultural Tariacuri, fundador del estado purépecha precolombino. En la tercera parte se describen las costumbres de los purépechas antiguos. La obra integra un total de 44 láminas que ilustran distintos episodios en la historia del pueblo purépecha, además de que en ellas se mencionan alrededor de 300 lugares, 200 personajes, aproximadamente 60 dioses y 300 términos que hacen referencia a la categoría social de las personas como cargos de gobierno, estatus social, linajes y gentilicios. Bueno, durante la colonia se vino a dar un intento de recuperación de la memoria a través del rey de Mendoza y algunos monjes muy preocupados por recuperar lo que se había destruido por los conquistadores. Sin embargo, la tradición papelera ya había sido truncada porque todos los códices que se escribieron, más de 500 códices durante la colonia, fueron realizados sobre el papel del Imperio Español. Ya habíamos perdido
para ese momento la tradición de los tlacuilos, la tradición papelera de los antiguos hacedores de amate, y no solamente la habíamos perdido, sino que se habían perseguido estas personas, y esto pues viene a reflejarse en los códices posteriores que se hicieron, porque de alguna manera, si bien se rescataron muchas de las tradiciones y muchos de los símbolos y muchas de las cuestiones religiosas e inclusive de saberes mucho más profundos como el manejo del tiempo, etcétera, la originalidad del pensamiento, de la cosmogonía indígena, ¿no? Sino ya estaba de alguna manera traducida por estos frailes y con la ayuda de algunos sobrevivientes tlacuilos o sobrevivientes sabios para conformar estos códices. Durante la colonia y la época de la Revolución Industrial, la producción de papel atravesó por cambios significativos. La primera fábrica de producción de papel en el continente americano se establece en Culhuacán, México, en 1680. A nivel mundial, la producción del papel a nivel industrial comenzó en el siglo XIX con los periódicos de gran tirada y la impresión de la literatura escrita como las novelas. De acuerdo con los datos históricos compilados por Abraham Said Santos Hernández del Archivo General del Estado de Oaxaca, en la segunda mitad del siglo XIII, Italia se vuelve potencia papelera gracias al pueblo de Fabriano, donde se introducen nuevas técnicas para la fabricación del papel, como el empleo de mazos para la obtención de la fibra, la utilización de cola animal e invención de la filigrana. Posteriormente, en los siglos XVI y XVII, el papel italiano se vuelve un producto prestigioso de gran competencia a nivel mundial. Se tiene un registro de unos vestigios de un molino papelero en la región de Culalcán, en la Ciudad de México. En aquel tiempo estaba en las afueras de la ciudad. A finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, todavía en plena colonia. Finalmente el papel que se producía en este lugar seguramente se utilizaba para las cuestiones eclesiásticas, para hacer los pequeños libros de conversión al cristianismo de la gran cantidad de indígenas que estaban siendo convertidos. Casi viene una soberbia oscuridad, ¿no? En medio de casi 3 siglos, 3 siglos de ausencia papelera en México. Ya en el siglo XVIII, XIX, impulsado por el positivismo y auspiciado por los primeros gobiernos ya de reformistas, viene a instaurarse en la fábrica de papel San Rafael, gracias al positivismo que estaban impulsando las empresas y el desarrollo de un México moderno. Desafortunadamente la fábrica tuvo un descalabro a finales de la Revolución Mexicana, siendo esta fábrica un ejemplo de reivindicación de la lucha revolucionaria. La fábrica se convirtió en una cooperativa que funcionó durante muchos años. El papel tuvo una importancia en México, sobre todo en los primeros periódicos que se instauraron. Sirvió también para suministrar papel tanto a artistas grabadores como a pintores de la época. Actualmente, las técnicas antiguas de la fabricación de papel, como aquellas empleadas durante la época medieval en Europa, continúan fusionándose con nuevos métodos de producción e innovación. En América, la producción del papel también se reinventa. En un contexto de interrupción histórica propiciada por la colonia, la fabricación de papel con fibras naturales nativas de América recobra la memoria de la tierra y de sus pueblos, adaptándose a los cambios, pero permitiendo la continuidad de los conocimientos propios mesoamericanos. Bueno, ahorita con el avance de la tecnología, el papel ha mermado mucho en términos de su importancia como registros en cuanto a documentos o archivos, como se decía antiguamente. La tecnología viene a desplazar un poco toda esta tradición papelera. Sin embargo, en las cuestiones industriales, las cuestiones comerciales, el papel es de suma importancia. Y lo vemos desde la elaboración de cajas, de envases, etcétera, en toda la vida cotidiana. No hay un momento que no tengamos contacto con el papel en sus diferentes características. Papeles normales, cartones, como papeles aulados, papeles sulfatados, papeles hechos de 1000 formas para los requerimientos de la industria y del comercio. En cuanto al papel para arte, todavía tenemos una carencia muy grande en México. Seguimos importando papel, sobre todo de Europa, de los Estados Unidos, de Inglaterra,
Francia, España, no se diga, Italia, por supuesto, el papel fabriano. Aquí es donde vemos todavía una ausencia de tradición papelera en México, del papel profesional. Esteban es cofundador del Taller de Lirio, juntamente con Tania Domínguez, artesana, filósofa, organizadora social y comunicadora comunitaria. Uno de los compromisos de Esteban se enfoca en revalorizar el papel elaborado en América con fibras nativas de estas tierras, aunque desarrollando innovaciones que se adaptan a nuevos procesos de producción papelera y artísticos. El Taller de Lirio comenzó hace más de 20 años, fusionando la elaboración de papel artesanal con el arte gráfico y la conciencia social en torno a diversos temas ambientales, sociales e históricos de nuestra sociedad, particularmente en el lago de Pátzcuaro, en el territorio purépecha del estado de Michoacán. El equipo del Taller de Lirio lo conforman, además de Esteban Silva y Tania Domínguez, Dulce Silva, Angélica Nepomuceno, Reina Crisóstomo, Jairo Rodríguez, Victoria Francisco y Elizabeth Venegas. A lo largo de los años, el Taller de Lirio ha funcionado como un proyecto totalmente autogestivo, sustentado por las redes de solidaridad, ayuda mutua y trabajo colectivo, valores fundamentales y propios de nuestra cultura purépecha. En el Taller de Lirio se elaboran distintos tipos de papel, desde aquel hecho con las fibras de lirio acuático obtenido del lago de Pátzcuaro hasta el que se elabora a base de panal de avispa, agave o más recientemente el maíz. La extracción de lirio se hace manualmente. No se cultiva el lirio, se recoge de los lagos, porque ya sabemos que el lirio pues, es una plaga que satura los mantos acuíferos. Lo único que hacemos es traerlo al taller y procesarlo como lo hacían los chinos hace 2000 años. Nosotros no utilizamos ciertos procesos como el golpeteo de la fibra, porque la fibra del lirio es muy blanda, muy suave y nos permite una manipulación mucho más fácil. Entonces poco a poco fuimos incorporando nuevos materiales, el papel de piña, el papel de hemp, de avispa negra. Bueno, en fin, hemos hecho un montón de papeles que nos han ido dando diferentes resultados en los terrenos de la ornamentación papelera como en el terreno del arte. Nosotros empezamos a trabajar con este papel, comunidad de Huecorio, a las orillas del lago de Pátzcuaro, por la proliferación del lirio acuático en el lago, pero también por la necesidad de crear un taller que estuviese en sitio, que ayudara para generar tanto empleo como nuevas alternativas para los artistas, para la gente que está en el grabado, está en la pintura, está en el dibujo. Tenemos una diversidad bastante grande de papeles orgánicos que se han ido perfeccionando y elaborando en este taller durante todos estos años. Sí, ahorita estamos muy emocionados con la invitación que hace Fabriano al taller de papel de lirio, particularmente el Museo de la Carta de la Filigrana, que está en la ciudad de Fabriano, que es uno de los museos más importantes sobre el papel en el mundo. Vamos a ir para aprender las técnicas antiguas del papel, las técnicas medievales. Básicamente lo que más nos atrae en este aprendizaje es el proceso del papel de trapo o el papel hecho a base de algodón. Lo que antiguamente los holandeses hacían con las velas de los barcos que se tiraban, que se volcaban en los astilleros y que después era un problema hasta de salud por la cantidad de ratas que se generaban. Y ellos inventan el papel de algodón puramente a través de estas velas que eran recicladas. Algunas eran de algodón, otras eran de cáñamo. Y finalmente pues tenemos la oportunidad de poder aprender estas técnicas en sitio, el entorno del museo, que es fascinante, y poderlos traer a nuestro taller, implementarlo. Eso es lo que esperamos, eso es lo que aspiramos. Inicialmente tuve el contacto con la compañía Spago, compañía de Alessandro Sartori y Roberta Paulucci. Nos habían puesto desde hace algunos años en contacto con el Museo de la Filigrana, quien su directora amablemente Francesca Menucci nos invitó para esta visita, para este contacto. La invitación se nos ha extendido no solamente a participar de las técnicas papeleras, sino a participar en las ferias de papel, que se me hace muy importante, muy interesante, y además para visitar otras ciudades como Siena y Trieste.
y probablemente estemos en Roma con un colectivo trabajando. Vamos a llevar exhibiciones, vamos a llevar papeles, vamos a llevar lo que hacemos, vamos a compartir con ellos y por supuesto a aprender de su larga trayectoria papelera. Definitivamente esto es súper importante para nosotros porque nos va a revolucionar de alguna manera la manera como venimos trabajando. Los procesos de ablandamientos, los procesos de maceraciones, los procesos de martillado, cómo se hace, qué sustancias se utilizan para llevar a cabo una pulpa de alto rango. El orden de la técnica antigua que va a ser de mucho provecho en el enriquecimiento de nuestro papel. Esperamos poder ofrecer papeles de alta gama para los artistas, para los pintores, para todo el mundo. Me encantaría yo ya tener una producción de papel profesional y poder experimentar mi trabajo personal en estos papeles que en el futuro vamos a realizar sin lugar a duda. El papel que se elabora en el taller tiene diversas finalidades, entre ellas servir como lienzo para la producción artística en diversos espacios y plataformas. Para la elaboración de algunas de sus piezas se requiere de un proceso meticuloso de producción, el cual cuenta en algunos casos con más de 50 pasos, desde la extracción manual del lirio acuático hasta el producto final. A través de los años, el Taller de Lirio se ha convertido en una plataforma cultural alternativa para artistas gráficos de diversas partes del estado de Michoacán, de México y del mundo para la creación de obras artísticas enfocadas en diversos temas sociales. En esta ocasión, Esteban Silva presenta una serie de grabados que capturan, entre otras cosas, el caos ambiental por el que actualmente atraviesan los ríos y lagos en México, mantos acuíferos de vital importancia para la sobrevivencia física del ser humano y la continuidad cultural e identitaria para muchos de los pueblos originarios. Los medios comunitarios han sido importantes para la visibilización y difusión del trabajo del Taller de Lirio. En particular, la radio comunitaria constituye un medio informativo importante para las comunidades purépecha de nuestra región. Radio Huecoren es una radio comunitaria establecida en la comunidad indígena de Huecorio en Michoacán y desde su fundación en el 2017 ha establecido redes colaborativas con el Taller de Lirio, realizando proyectos en conjunto por las luchas locales y diversas problemáticas de nuestra región y país. A través de estos medios, buscamos exhortar a la población de México y del mundo a voltear a ver las iniciativas comunitarias que desde sus trincheras preservan las memorias históricas y colectivas de sus comunidades y de aquellos con quienes trabajan. El arte es una herramienta poderosa de concientización y sensibilización de la sociedad. Es también un mecanismo de movilización y organización comunitaria que tiene la capacidad de transformar aquello y aquellos que se encuentran expuestos a ella. Este proceso también requiere de una continua reinvención del arte y la producción de papel no es una excepción. El papel tiene un importante rol en nuestra vida cotidiana. Aunque muchas veces pudiera pasar como desapercibido, el papel nos permite acercarnos a otros mundos, otras historias, otras culturas, muchas veces llevándonos a desatar nuestra propia imaginación. A través del papel dejamos también escrito nuestro legado para la posteridad y que nuevas generaciones puedan conocer nuestros mundos a través de él. Pues tenemos una historia que nace de esta aventura, de imaginar las cosas, de replantear, recrearlas, porque bueno, no inventamos el papel, nos inventamos en el papel.